Hola, bienvenidos. En este video vamos a hablar un spoiler de esta serie. Así que diciendo esto, comenzamos. El local estaba agradablemente tranquilo. Solo unos pocos clientes estaban en las mesas. La luz pálida entraba por las ventanas. Detrás del mostrador, Onza estaba acomodando unos vasos. Al escuchar la puerta levantó la vista y la calma habitual de sus ojos se suavizó de inmediato cuando vio quién era. Onza era atractivo de una manera limpia y natural. No tenía una belleza impactante, ni era el tipo de persona que hacía que todos a su alrededor se tensaran solo por estar presente. Pero había algo en él que hacía que la gente se sintiera cómoda. Era un poco más alto que Paxac, delgado de la manera exacta, con hombros lo bastante anchos como para parecer alguien confiable. Su rostro era suave, atractivo y más amable que el de la mayoría. En el momento en que Paxac vio aquella escena familiar, el nudo apretado en su corazón se aflojó un poco. Hoy no fuiste a ningún lado. Paxa se acercó y se apoyó contra el mostrador, como alguien demasiado cansado para mantenerse de pie correctamente. No fui, me dio pereza. Onza alzó una ceja. ¿Pereza de verdad o pasó algo? Paxa soltó una pequeña risa casi silenciosa, sabiendo que ya no iba a poder ocultarle nada a ese hombre. No respondió de inmediato, simplemente recorrió el café con la mirada antes de exhalar profundamente. Onza, ayudé a alguien. Onza dejó de estirar la mano hacia el siguiente vaso y esta vez se giró para mirarlo de verdad. Su mirada se volvió más seria. ¿Qué clase de ayuda? Del tipo en que varias personas están a punto de irse encima de él. ¿Y te metiste? Preguntó. Paxa se giró de inmediato. Perdón, ¿ahora salvar a alguien cuenta como meterse? Una pequeña sonrisa apareció en el rostro de Onza. Para ti sí. Paxa negó con la cabeza, fingiendo sentirse ofendido, pero al final terminó contándole todo. Empezó desde el momento en que escuchó aquel sonido extraño en el callejón. Le contó sobre los dos hombres acorralando a alguien. Le contó cómo intervino y luego, sin darse cuenta, describió al chico que había salvado con mucho más detalle del que había pensado hacerlo. Lo hermoso que era, lo pálido, lo frágil que parecía al principio, y aún así nada débil. Onza no lo interrumpió, simplemente escuchó con ambas manos apoyadas ligeramente sobre el mostrador, dejando que Paxa hablara hasta terminar. Entonces preguntó lo único que parecía haber captado de toda la historia. Espera, ¿qué? ¿Dijiste que casi te muerde el cuello? Paxa frunció el ceño de inmediato. Sí, eso fue lo que también me dejó confundido. Al principio pensé que eran personas que solo estaban molestando, pero después de que dijo eso, todo empezó a ponerse raro. Onza guardó silencio un momento, como si estuviera encajando piezas dentro de su cabeza. Cuando volvió a mirar a Paxa, su expresión se había vuelto notablemente más seria. ¿Cómo se veía? Paxa parpadeó. Era bonito. ¿Bonito? Sí, bonito, dijo Paxa, como si aquello no debiera ser difícil de entender. Muy bonito, pálido, delgado, un poco más alto que yo. El tipo de rostro que hace que la gente se gire a mirar cuando pasa por la calle. Y parecía más asustado de que le mordieran el cuello que de que le dieran una paliza. Onza lo observó durante unos segundos antes de soltar un suspiro que sonó a medio camino entre diversión y preocupación. Puede que esté un omega. Paxa se quedó inmóvil. ¿Un qué? Un omega. ¿Y qué es un omega? El único omega que conozco es el omega 3. Se supone que debo comerlo y volverme más inteligente. Apoyado en el mostrador, Onza observó la expresión completamente confundida de Paxa y estuvo a punto de soltar la carcajada. ¿De verdad no lo sabes? ¿Y cómo se supone que vas a saberlo? Replicó Paxa de inmediato. De repente Allen empieza a hablar de mordidas en el cuello, como si eso significara el fin de su vida. ¿Esperas que no esté confundido? Bueno, ese nivel de confusión es comprensible. Y tú sigues ahí hablando como si todo esto fuera completamente normal. Onza soltó una risa suave antes de salir
de detrás del mostrador. Se detuvo frente a Paxa, lo bastante cerca, como para estudiar claramente su expresión, y luego preguntó como si estuviera comprobando una última cosa. ¿Él pudo olerte? Paxa parpadeó. No lo sé, ni idea. ¿Y tú oliste algo de él? No, contestó Paxa enseguida. En mi vida he sentido un olor extraño en alguien, perfume, café, polvo. Sí, pero un aroma místico del destino o algo así, no. Onza sintió levemente, como si esa respuesta no le sorprendiera. Luego se giró, tomó un vaso de agua y lo dejó frente a Paxa. Bien, entonces escúchame con atención. Paxa lo miró con sospecha. ¿Por qué tienes cara de que estás a punto de enseñarme biología? ¿Por qué estás a punto de aprender algo que la mayoría de las familias nunca explican directamente? De alguna manera, esa frase hizo que todo esto sonara todavía más aterrador. No intento asustarte, dijo Onza con calma. Intento hacer que entiendas. Paxa tomó el vaso de agua y bebió, porque al parecer ahora también lo estaban instruyendo sobre eso. Luego dejó el vaso sobre la mesa y cruzó los brazos. Entonces, bien, habla. Onza no respondió de inmediato. Se quedó mirando a Paxa por un momento, como si estuviera decidiendo por dónde empezar. No era el tipo de tema que pudiera explicarse en 2 o 3 frases ordenadas, y con alguien como Paxa, alguien que prácticamente había crecido ajeno a todo este mundo. Abrirle la puerta de golpe probablemente solo lo dejaría aún más confundido. El café quedó en silencio por un momento. Los únicos sonidos eran la máquina de café al fondo y el leve tintinear de cubiertos desde una mesa lejana. La luz de la tarde suavizaba los rasgos de Onza, aunque su mirada se había vuelto mucho más seria que al inicio de la conversación. Paxa lo miraba en silencio. Todavía fingía no darle importancia, pero en algún lugar dentro de sí ya sabía que lo que estaba a punto de escuchar podría cambiar para siempre la forma de ciertas cosas en su vida. Onza sacó una silla y se sentó frente a él. Luego levantó la mirada y dijo: si voy a explicarte esto correctamente, tengo que empezar por la leyenda. Paxa frunció el ceño de inmediato. Espera, ¿también hay una leyenda? Una pequeña sonrisa tocó la comisura de los labios de Onza. Por supuesto que sí, esta historia es mucho más antigua de lo que crees. Todo terminamos. Déjenme sus comentarios ustedes qué opinan sobre este spoiler. Por favor, si gustó el video, dale me gusta, suscríbanse. Bye.